Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos como cada semana de poder estar aquí junto a cada uno de ustedes y aprender un poquito más sobre el contexto del primer siglo. Hemos hablado de las diferentes sectas que habían en el primer siglo, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. Hemos visto a los samaritanos, la gente del pueblo. Ahora vamos a entrar en un tema interesante también que ocurrió durante el primer siglo, durante la época de Yeshua, y nada más y nada menos vamos a hablar de los creyentes judíos en el Mesías, o conocidos como los judíos mesiánicos o los judio-cristianos, como se les conoce también, que se les denomina judíos cristianos, pero sabemos que la palabra cristiano es mesiánico. Los judíos mesiánicos o todos aquellos judíos que empezaron a creer en el Mesías. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Estamos leyendo del libro Gente de la secta del Nuevo Testamento, y esta es la traducción. ¿Okay? Dice por aquí, creyentes judíos del Nuevo Testamento. Al considerar las sectas judías de la era del Nuevo Testamento, sería inapropiado pasar por alto la secta principal, para que comprendía el tema principal de lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Para propósitos de esta investigación, el grupo mesiánico judío, originalmente centrado en Jerusalén, será referido ampliamente como cristianos judíos. El cristianismo en sus primeras etapas constituyó una secta mesiánica judía, así es que este autor va a estar utilizando el término cristiano judío. Cuando usted vea la palabra que estoy leyendo, cristiano judío, es porque el autor se está refiriendo a los judíos mesiánicos. ¿Okay? Así que hago esa aclaración para que no haya ningún conflicto. Cada vez que usted vea que dice cristianos judíos o judíos cristianos, se está refiriendo a la secta mesiánica judía o el grupo mesiánico judío. Criterios para la crisis. ¿Eran judíos los cristianos? Los creyentes judíos mesiánicos del siglo I no se llamaron realmente cristianos hasta después de expandirse por la zona de Antioquía. Hechos 11:26 dice, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero fíjense, estamos hablando ya de mucho tiempo que acaba de pasar, ya hasta el capítulo 11 de Hechos. Ya pasó bastante tiempo la conversión de Pablo, la conversión de Cornelio, y más adelante va a pasar lo que es Hechos, el libro de Hechos. De hecho, vamos a ver por aquí. Vamos a ver el Sonderban. Estamos leyendo en Hechos 11:26. Y vamos a ver el Sonderban. Déjenme lo abro por aquí. 11:26. Vamos a ver qué nos dice el Sonderban. Aquí el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Lucas relata la primera gran conversión de gentiles a la fe cristiana. Tiene lugar en Antioquía, capital de la provincia de Siria. Vamos a llegar hasta el 26. Ese es el 19. Aquí está Antioquía de Siria. Seleucida, Cipre, Judea, Antioquía de Siria, hasta aquí arriba. Ahí es el 11:20. Aquí dice, comenzaron a hablar griego. Eran cristianos judíos de habla griega, o eran judíos mesiánicos de habla griega. Eran lo que se conocía como los judíos helénicos. Procedentes de la diáspora, se dirigen a la ciudad de Antioquía y dan un paso audaz. Basándose en el precedente sentado por Pedro, del que sin duda habían oído hablar, comienzan a proclamar el evangelio directamente a los griegos de Antioquía que no eran judíos. Esta parte la brincamos. Lucas no nos dice si estos gentiles son predominantemente temerosos de Dios. La semana pasada hablamos esto de temerosos de Dios, vinculados a la sinagoga de la considerable población judía de Antioquía, o si son gentiles prácticamente sin contacto con el judaísmo y todavía adeptos a las religiones locales. Si predican principalmente a gentiles temerosos de Dios, es solo cuestión de tiempo que más gentiles amigos
y familiares y vecinos de la oleada inicial respondan al evangelio. Pero acuérdense, los gentiles temerosos eran los que habían aceptado la Torá, no habían llegado a una circuncisión y no habían llegado formalmente al pacto de la conversión, pero eran gentiles temerosos. No eran prosélitos. La mayoría de estas personas se convierten al Mesías de la adhesión a Apolo, Artemisa, Zeus, Tiché o los cultos sirios de Baal y la diosa madre, algunas deidades populares de la ciudad. Podemos suponer sin temor a equivocarnos que un buen número de judíos de la ciudad también se convierten al Mesías durante este periodo. Entonces, hay una mezcla ahí en esta congregación. ¿Ok? Es lo que nos dice acerca de esto. Interesante, ahora estamos entendiendo un poquito del contexto de Antioquía de Siria. ¿Qué había ahí? Había judíos griegos o judíos helénicos que eran judíos de nacimiento, habían nacido en la diáspora, ahora aceptan a Yeshua como el Mesías. Había gentiles que estaban aceptando al Mesías de la adhesión porque lo correlacionaban con Apolos, con Zeus, con Tiche, con los cultos a Baal, y entonces estaban llegando. Entonces ahora estamos viendo una mezcla y por eso se les llama cristianos, porque son los seguidores del Cristo, del Mesías. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo por acá. Dice aquí: aunque perturbadores dentro de la cultura judía, no se convirtieron misteriosamente en gentiles. La cultura judía no se convirtió misteriosamente en gentil porque identificaran a Yeshua como su Mesías prometido. Eso quiere decir esto que dice aquí, dice, no se convirtieron, aunque perturbadores dentro de la cultura judía, los judíos no se convirtieron misteriosamente en gentiles porque identificaban a Yeshua como su Mesías prometido. Hay un sentido erróneo en el que algunos pueden considerar que los primeros miembros de la iglesia o la congregación optaron por abandonar el judaísmo. Uno de los temas centrales del libro de los Hechos es que el mesianismo es un desarrollo legítimo del judaísmo y que los judíos de aquella época y posteriores se equivocaron al rechazarlo. Sería interesante entrevistar a Say Cohen. Este es el autor de esta cita que está diciendo aquí. Shay Cohen dice, uno de los temas principales del libro de los Hechos es que el mesianismo es un desarrollo legítimo del judaísmo y que los judíos de aquella época, del primer siglo, los judíos de Yeshua y los posteriores, se han equivocado al rechazarlo. El erudito que acabamos de citar, sería interesante entrevistar a Cohen, el erudito que acabamos de citar, para preguntarle su razonamiento sobre el uso del signo de exclamación y después. O sea, los judíos de antes y los judíos después. Si está comentando las respuestas modernas en comparación con las antiguas, es muy astuto. Es curioso que muchos judíos modernos justifiquen que se considere judío a cualquiera que nazca de madre judía. Es casi como si las creencias y prácticas fueran irrelevantes dentro de los criterios de calificación. Algunos incluirían en el marco del judaísmo moderno a los judíos ateos, a los judíos agnósticos, quizá incluso a los judíos deconstruccionistas postmodernos. Sin embargo, la idea de un judío cristiano, aunque sea más conservador y observante que algunos judíos reformistas o conservadores, es a menudo demasiado aborrecible para contemplarla. Interesante, porque dice el judaísmo moderno incluiría dentro del marco del judaísmo moderno a los judíos ateos, son judíos de nacimiento pero no creen en nadie, son ateos, a los judíos agnósticos, a los judíos deconstruccionistas, a los judíos postmodernos, inclusive a los judíos reformistas y a los judíos conservadores. Pudieran considerarlos, pero decir que eres un judío mesiánico o porque crees en el Mesías es algo aborrecible para contemplarlo, decir eres parte del judaísmo. Es como que no. Interesante, porque ahora vemos que el judaísmo moderno, y bien claro lo dice, el judaísmo moderno, que es el judaísmo ortodoxo, para ellos un judío ateo, un judío agnóstico, un judío reformista, un judío deconstruccionista, un judío posmoderno, es parte del judaísmo. Pero un judío o una persona que cree en Yeshua como el Mesías y sigue la Torá, es como que tienen sus dudas en si considerarlo o no.
Seguimos leyendo por aquí. Okay, seguimos leyendo. ¿Dónde estamos? Dice aquí. Cabe preguntarse si los seguidores de otros pretendientes mesiánicos eran considerados no judíos entonces. Entonces la pregunta sería, ¿otros pretendientes mesiánicos no se les consideraba no judíos? Por ejemplo, el rabino Akiva es una figura histórica judía, respetada, a la que se le atribuye la recopilación de la Tosefta, que es el suplemento de la Mishnah canónica de Judá Hanasí. O Judá Hanasí. Judá Hanasí fue el mentor de Akiva. Oiga bien. Judá Hanasí, el que empezó a recopilar la Mishnah, fue el mentor del Rabí Akiva. Rabí Akiva fue el que recopiló la Tosefta, que son los comentarios que no entraron en la Mishnah y están ahí, Tosefta. Rabí Akiva. Ahora, va a haber un gran problema aquí, porque como vamos a leer, Rabí Akiva era un judío, pero Rabí Akiva creía en un Mesías. Vamos a leer aquí. Es dudoso que se cuestione el judaísmo de Akiva. Si se ha de dudar de la judeidad de un cristiano judío, basándose estrictamente en su concepto del Mesías, quizás también habría que situar al rabino Akiva fuera del ámbito del judaísmo. La asociación de Simón ben Kokhba con la estrella que surge de Jacob, de Números 24:17, indica que se le consideraba el Mesías. Rabí Akiva lo anunció definitivamente como tal, y aunque no todos sus colegas estaban de acuerdo con él, el pueblo sí. El leopardo no puede quitarse sus manchas, el etíope no puede cambiar el color de su piel, y con toda seguridad los judíos mesiánicos del primer siglo no se convirtieron en no judíos porque creyeran que Yeshua era el Mesías, como tampoco Rabí Akiva se convirtió en no judío porque creyera que Bar Kokhba era el Mesías. Aquí surge un concepto interesante, porque ahora nos ponemos a pensar, bueno, si creer en el Mesías te descalifica automáticamente como parte de el judaísmo del segundo templo, no el moderno. Tú no puedes ser judío y creer en el Mesías. Bueno, Rabí Akiva creía que Bar Kokhba era un Mesías, lo apoyó, utilizó el pasaje de Números 24:17, la estrella de Jacob, para decir que él era el Mesías como tal. Se levanta la revuelta, hay una matanza, hay una muerte y muchas personas mueren, pero Rabí Akiva sigue siendo considerado como un hombre ilustre, como un judío íntegro dentro de la historia del judaísmo. Entonces, si Rabí Akiva pensaba que Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba era el Mesías y él muere y su insurrección o su levantamiento es aplastado, y nosotros que creemos en Yeshua como el Mesías que muere pero que Dios lo vindica levantándolo de entre los muertos, entonces sería cuestión de preguntarnos ¿dónde cabemos nosotros ahora? Pero vamos a seguir leyendo. Como se discutió anteriormente, los fariseos judíos y los saduceos judíos probablemente consideraban a sus contemporáneos, los primeros judíos mesiánicos, como judíos, que eran distintos en su teología, pero no obstante eran judíos. Así que en el primer siglo, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios veían a este movimiento de judíos que creían en Mesías, en Yeshua como el Mesías, judíos mesiánicos, y ellos decían, ellos son judíos, tienen una teología un poquito diferente a la nuestra, pero siguen siendo judíos. En un comentario horrible, es un comentario horrible que muchos cristianos gentiles modernos tiendan a pasar por alto este hecho. A lo largo de los siglos, el cristianismo se ha distanciado tanto de sus raíces judías que muchos cristianos gentiles actúan como si la última cena fuera un cuadro escenificado por un famoso italiano en lugar de un tradicional seder de Pesaj judío, incluyendo el matzó y el vino, que también ha sido una importación judía al cristianismo gentil en forma de comunión. Un punto de vista propone que las prácticas de una secta judía determinan su judaísmo.
Y aquí lo tiene. El cristianismo moderno se ha distanciado tanto de sus raíces judías que si tú le preguntas a una persona qué significa el cuadro de Leonardo da Vinci, un famoso cuadro que él pintó con la última cena de sus discípulos, pero esa última cena se relaciona con lo que ahora es la Eucaristía cristiana, que se da una vez al mes, que es una galletita y un vasito de jugo, pero no se conecta con lo que es la representación de un Seder de Pesaj, en donde había matzah, donde había vino, y donde Yeshua dijo: cada que hagan esto, háganlo en memoria de mí, como lo cita Pablo. No estaba diciendo cada mes que hagan esto, sino cada año, cuando ustedes recuerden este memorial, recuerden que también yo soy su Pesaj y que yo les traje la redención de la muerte a través de mi sangre. El cristianismo primitivo dejó de ser una secta judía cuando dejó de observar las prácticas judías. Ahí lo tiene. Entonces ahora podemos decir: no, pero nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Exacto, porque hace casi ya 2000 años, hace casi 1900 y algo de años, que el cristianismo, como se conoce hoy, empezó a dejar de observar las prácticas judías, y entonces ahora se convirtió netamente en el cristianismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, aunque la raíz del cristianismo es el judaísmo. Y por eso, cuando dejó su raíz, pues ahora se convirtió en una religión más que fue abierta para todo el mundo. Abolió la circuncisión y se convirtió en un movimiento religioso abrumadoramente gentil en su comparación y carácter. Dejó de ser judío y se volvió gentil. Por supuesto, este concepto suena lógico. Sin embargo, podría ser cierto que ciertas circunstancias atenuantes podrían alterar la viabilidad de la teoría. Cabría preguntarse: ¿cómo pudieron mantenerse ciertas prácticas judías sin la ayuda de líderes judíos cooperativos? En otras palabras, algunos sectarios podrían haber sido excluidos de prácticas a las que habrían elegido adherirse si los líderes judíos les hubieran dado la oportunidad. Muchas prácticas judías, como la circuncisión ritual, no podían llevarse a cabo sin la ayuda de los líderes religiosos judíos. Por lo tanto, si la alineación se produjo entre los primeros cristianos judíos, podría haber ocurrido en contra de su voluntad en algunas situaciones. Sin duda, a medida que la población gentil crecía hasta alcanzar una mayor proporción de la cantidad total de creyentes, la influencia judía se redujo drásticamente hasta que pareció desaparecer. Y eso es algo que vemos hoy en día, porque hoy en día, aunque muchos queremos hacer las cosas correctas, tenemos a Judá que no quiere ayudarnos, que no quiere darnos esa mano para seguir adelante. Y yo creo que estamos viviendo un problema similar, porque el judaísmo dice: no, para ustedes son las leyes noádicas, ustedes sigan ahí nada más. No, ustedes no tienen que guardar Shabbat, no, ustedes no tienen que hacer eso. Cuando ellos deberían ser un puente de ayuda para decir: vamos a ayudarles, vamos a enseñarles, vamos a explicarles cómo poder hacer las cosas de una mejor manera. Algo similar pasó en el primer siglo. Ellos, especialmente después de la revuelta de Bar Kokhba, que empezó el judaísmo a separarse, el cristianismo a separarse, y los judíos dijeron: no, nosotros no queremos nada que ver con ellos. Después podemos agregarle el contexto político, el contexto cultural y el contexto religioso, y nos vamos a dar cuenta que esa separación, o la separación de caminos, como le llaman los académicos, empezó a ocurrir hasta que fue inevitable, y hubo una separación en donde ahora vemos judaísmo, vemos cristianismo y vemos algo en medio que es como judaísmo mesiánico, y algo un poquito más apegado al cristianismo que es raíces hebreas. Así es que ahí está el panorama ahora como lo vemos. El cristianismo de principios del siglo II de la era común ya no era un fenómeno judío, sino una religión separada. Así es que para el año 100 en adelante, ahora el cristianismo ya empezó a dejar de ser parte del judaísmo, sino que ahora era una religión separada. Pequeños grupos de judio-cristianos, más exactamente judíos cristianos, persistieron durante los primeros 5 o 6 siglos de nuestra era, pero eran considerados sectas, tanto por los judíos como por los cristianos. ¿Ve? Ahora ya tenemos algo que está en medio. Ya no es considerado secta por los judíos y secta por los cristianos. Está en medio. Así como hoy en día, a raíces hebreas,
o aquellos que creen en el Mesías y guardan Torah. Bueno, no son considerados parte del judaísmo, pero tampoco son considerados parte del cristianismo. Es como que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Están ahí en medio, ahí están. Yo no lo voy a reconocer, ni yo tampoco, porque salieron de aquí, pero ya no son parte de mi sistema, ya no son parte de mí, así es que ya no son míos. Bueno, nacieron de madre judía, así es que tampoco son aquí. Así es que estamos ahí en medio, divagando, pero felices porque tenemos una identidad, sabemos quiénes somos y sabemos cuál es nuestro pacto. Así es que si no nos reconocen de este lado o no nos reconocen de este lado, seguiremos siendo felices porque sabemos quiénes somos y dónde estamos. ¿Ok? Así es que como señaló un padre de la iglesia del siglo IV, no son judíos porque creen en Cristo y no son cristianos porque conservan las leyes judías. Oiga, desde el siglo IV de la era de la iglesia cristiana, los padres de la iglesia, siglo IV, dice, esas gentes, esas personas, no son judíos porque creen en el Mesías y no son cristianos porque observan las leyes judías. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque hoy en día tenemos gente que dice no son judíos porque creen en el Mesías y tenemos gente que dice no son cristianos porque observan Shabbat, porque observan las fiestas, así es que no son cristianos. Así es que tenemos cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque tal como estamos viendo ahí, es sumamente interesante lo que estamos viendo y lo que estamos observando. Es que vamos a seguir por aquí. El Midrash, Yeshua y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, presenta una forma de cristianismo judío, nacida de la práctica judía, o mesianismo. Yeshua celebró Hanukkah, fiesta de la dedicación, Juan 10:22. Celebró Sukkot, fiesta de los tabernáculos, Juan 7:2, que incluía la ceremonia de la libación de agua, a la que hace referencia en Juan 7:37. Pesach, la Pascua judía, y tras la resurrección, Yeshua y los discípulos se reunieron para Shavuot, Pentecostés. Así es que encontramos Hanukkah, Juan 10:22, tabernáculos a Sukkot, Juan 7:2, encontramos la libación del agua, Juan 7:37, encontramos a Shavuot, Hechos 2 del 1 al 4. Yeshua, Juan el Bautista y Pablo y la mayoría de los miembros originales de la iglesia primitiva o de la congregación original fueron fieles a la práctica de muchos rituales judíos normativos como el culto en el templo, la oración comunitaria, los estudios de la Torá y otras formas de la práctica cristiana primitiva, incluido el bautismo de conversos, el mikveh, que existe desde mucho más tiempo que la iglesia. Yeshua y los discípulos definitivamente se comportaban como judíos. Esto es ciertamente aceptado por muchos estudiosos del Jesús histórico. El Jesús histórico, para todos aquellos que saben, muchos de los académicos han tratado de estudiar no al Jesús de la Biblia, sino al Jesús de la historia, al Jesús histórico. Y se han dado cuenta que el Jesús de la Biblia tiene mucho, no como lo compara el cristianismo, sino el Jesús bíblico tiene mucha similitud con el Jesús histórico. Así es que ahí está la comparación y por eso el Jesús histórico es interesante verlo desde esa perspectiva, porque ellos dicen el Jesús histórico tiene mucho que ver con el Jesús bíblico que está narrado ahí. Yeshua mismo tuvo una profunda educación judía y es obvio que estaba familiarizado con numerosos midrashim. Aunque no desarrolló nuevas técnicas midrashicas, tenía su propio método midrashico, utilizando solo las referencias más sutiles a los midrashim que ya existían en su época. El problema con el judaísmo de Yeshua reside en el hecho de que generalmente se ignora. Del mismo modo, los líderes de la iglesia de Jerusalén eran judíos, como serias conexiones con las tradiciones judías, la enseñanza judía, el estilo de vida judío y la literatura judía. En los primeros evangelios también encontramos midrashim sobre versículos bíblicos que a veces no forman parte de los dichos de Yeshua.
Si el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, explica que los sufrimientos de Yeshua corresponden a los del siervo del Señor de Isaías 53, se trata de un midrash que adapta el pasaje bíblico a Yeshua. El Nuevo Testamento contiene midrashims mesiánicos cuyo objetivo es demostrar que las historias de la Biblia se cumplieron en la vida de Yeshua. Es probable que una forma literaria de literatura judía estudiada por los judíos mesiánicos fueran los primeros midrashims. A la luz de la cita anterior, es útil recordar que la literatura midrashica se desarrolló antes de la redacción del Brit Hadashah. De hecho, esta antigua literatura religiosa judía ya existía antes de la llegada del cristianismo. Los materiales midrashicos puramente judíos que normalmente estudian los judíos modernos son más recientes que los escritos del cristianismo. En nuestras colecciones judías de midrashim, un midrash determinado está a veces sacado de su contexto. Parte de él se encuentra en un lugar y parte en otro lugar, en la misma colección o en otra. Dado que estas colecciones se reunieron durante el periodo de los Tanaim o incluso más tarde durante el periodo de los Amoraim, sabios talmúdicos posteriores de alrededor del 200 al 500 de la era común, o incluso antes de su época, nunca se puede saber cuál era la extensión original exacta de un midrash. Obviamente, cualquier material existente que proporcione referencias más antiguas a estas ediciones midrashicas posteriores es una herramienta extremadamente útil y valiosa para obtener una comprensión más precisa de la intención original de los autores. Por esta razón, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se ha convertido en una herramienta formidable para el estudio del midrash judío. Su lugar entre los mismos textos que constituyen la base de la fe y la práctica cristianas ofrezcan indirectamente nuevas y profundas perspectivas de los antiguos textos midrashicos judíos. Parece que todos los libros del Nuevo Testamento, de Brit Hadashah, y todas las personas que estuvieron activas durante el periodo del cristianismo primitivo o el mesianismo primitivo también tenían afinidad en el mundo del midrash. El Nuevo Testamento contiene midrashim enteros y también tiene especialmente en los dichos de Yeshua alusiones a midrashim, tanto si estos midrashim específicos han llegado hacia nosotros como si no. También hay midrashims típicamente cristianos que se proponen a demostrar las verdades del cristianismo a partir de los versículos de la Biblia. La muerte de Yeshua y la creencia en su resurrección y en su origen divino se explican a través de midrashim que fueron creados por los cristianos por iniciativa propia o que se originaron en midrashim judíos. Uno de los métodos con los que los eruditos judíos modernos pueden utilizar con éxito en los textos del Nuevo Testamento dentro de sus investigaciones en la literatura midrashica primitiva ha sido hábilmente presentada por David Flusser. Del Nuevo Testamento aprendemos que ya existían midrashim mucho más complejos de los que habríamos imaginado si no hubiéramos tenido el Nuevo Testamento. En estos midrashim se combinan varios versículos bíblicos que tenían algunas similitudes entre sí. Una vez que se sacaba una conclusión de uno de ellos, es posible pasar a otro versículo para obtener una prueba adicional de lo que se había dicho en el primero. Y así se crearon algunos midrashim largos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Esto demuestra que este método ya era empleado por los sabios y la exégesis bíblica de la época. La literatura de los sabios comenzó a recopilarse en la generación posterior a la destrucción del templo. Por ello, los paralelismos con los midrashim del Nuevo Testamento solo se encuentran en colecciones muy tardías. Sin embargo, los sofisticados midrashim en los rollos del Mar Muerto y de las epístolas del Nuevo Testamento son una prueba de la existencia de midrashim sofisticados y complejos ya durante el periodo del Segundo Templo. Flusser ofrece más explicaciones sobre el valor que tienen para la erudición judía y la investigación religiosa la literatura que antes se consideraba exclusivamente cristiana. También ofrece ejemplos de la utilidad de los métodos de estudio. Si un midrash
que se ha observado en un texto rabínico tardío tiene la misma estructura y el mismo enfoque que el Midrash que se encuentra en el Nuevo Testamento, podemos suponer que el Midrash se originó en los días del Segundo Templo. No siempre tenemos tanta suerte a la hora de establecer paralelismos, como en el caso de las parábolas de Pablo en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. En la Tosefta, Berajot 1:21 leemos: Gilel, el anciano, dijo: no parezcas que te ríes ni que lloras, porque está escrito: tiempo de llorar y tiempo de reír. De ahí que este Midrash sobre Eclesiastés 3:33 ya fuera citado por Giliel, que era anterior a Pablo. Y que Eclesiastés 3:33 dice, 3:3, perdón, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. La cultura y la creencia de los escritos del Nuevo Testamento estaban completamente impregnadas de un énfasis judío. Y obviamente recibieron impacto de la literatura del judaísmo. Se sugiere además que la mayoría de los midrash y los paralelos midrashicos los paralelos midrashicos se han observado en el Nuevo Testamento, precisamente en los escritos cristianos de origen judío. Sin duda, existían diferencias entre judíos de diversos orígenes geográficos, culturales y sectarios. Mire, había diferencias entre judíos que eran de diversos orígenes geográficos, culturales, sectarios. No obstante, su judaísmo estaba bien establecido. Sí, algunos miembros de la Iglesia Católica tenían dificultades para adaptarse a un papa de Polonia. ¿Cómo responderían los laicos al hecho de que los 15 primeros papas u obispos, como se les llama, de la iglesia fueran judíos? Eusebio informa: hubo 15 sucesiones de obispos en esa iglesia, la iglesia de Jerusalén del siglo I, 15, todos los cuales, según dice, fueron hebreos desde el principio y recibieron el conocimiento del Mesías puro y sin adulterar, de modo que, en mi opinión, que de los que podían juzgar estaban bien aprobados y eran dignos del cargo episcopal, porque en aquel tiempo toda la iglesia bajo ellos estaba compuesta de hebreos fieles que continuaban desde el tiempo de los apóstoles. Así es que en lo que acabamos de leer nos damos cuenta que el método de los midrash, el método de midrashim, así como hoy vemos que el cristiano tiene interpretaciones de ciertos pasajes, esto se debió al sistema que se usaba dentro del judaísmo, que es el midrash, y por eso hoy tenemos todos los midrash del judaísmo, pero también tenemos cierto midrash que está dentro del cristianismo, porque vienen de un mismo sistema y en una época eran paralelos. Hay algún paralelismo entre algunos de ellos. La iglesia en el templo. Además de venerar la literatura judía sagrada, el culto en el templo siguió siendo una parte importante de la vida de los primeros creyentes cristianos, como lo vemos en Hechos capítulo 2. El templo y la sinagoga dieron a los primeros creyentes judíos su punto focal y su base de operaciones. Déjame poner esto por aquí. Su base de operaciones. De nuevo, refiriéndose a los hechos de los apóstoles, encontramos que perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:4. Martín habla de esto de la siguiente manera: un versículo que implica que los primeros creyentes eran diligentes en la asamblea de la oración. El término griego que se usa aquí es un término habitual para referirse a la comunidad de la sinagoga judía. Hechos 16:13 y Hechos 16:16. Y en algunos eruditos han deducido que de esta palabra que los discípulos de Jerusalén formaron una sinagoga, y no hay nada de cismático en esta acción. ¿Ok? Lo que se quiere decir aquí es que dentro de la iglesia primitiva había diferentes grupos de personas con un trasfondo judío. Algunos de estos hombres judíos se unieron bajo el vínculo de las creencias doctrinales similares.
similares. Este compañerismo creció del hilo común de un pasado nacido del judaísmo, en un presente que incluía a Yeshua como el Mesías y el futuro prometido de la vida eterna con Dios. Los creyentes gentiles deben entender que el Nuevo Testamento es un libro judío, escrito a judíos, ambientado en la tierra de los judíos. Trata de temas judíos, efectuando tradiciones judías, proclamando un Mesías judío que fue profetizado porque que vendría en la Biblia judía. Entonces, aquí es bien interesante porque nosotros leemos el Nuevo Testamento, las cartas del primer siglo, y no podemos dejar de un lado que este libro se trata de temas judíos, que está hablando de temas judíos, está hablando de tradiciones judías, proclamando un Mesías judío que fue profetizado que vendría de acuerdo a una Biblia judía. Interesante, porque ahora cuando leemos el Brit Hadashah no lo vemos como una carta escrita a la iglesia, sino lo vemos como una carta que fue escrita a un pueblo judío, que trata de temas judíos, tradiciones judías, que se refiere hablando de un Mesías judío que fue proclamado en la Biblia judía. Y ahí, entonces, nuestra comprensión cuando leemos el Brit Hadashah tiene que cambiar, porque ahora estamos viendo que los primeros creyentes creían en el Mesías, que era judío, tenían tradiciones judías, el templo era parte esencial para ellos, y entonces tenemos que cambiar la perspectiva de lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo. El judaísmo normativo no estaba de acuerdo con los puntos de vista de la emergente comunidad de judíos mesiánicos. Con el tiempo, los judíos mesiánicos se desgastaron, pero no negaron su fe en el Dios de Israel, proclamado en la Biblia hebrea. Simplemente no estaban de acuerdo con ciertos supuestos y diversas doctrinas de la mayoría judía. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos presenta la posibilidad de la existencia de judíos helenizados que se oponían al judaísmo, y entre los cuales abundaban los elementos de lucha y la heterodoxia, incluso antes de que se pasara al cristianismo. Estos judíos difundieron el cristianismo y al mismo tiempo transmitieron a los gentiles algunos de los valores del judaísmo helenizado. No hay que ver en todo lo que difundieron la fe cristiana a herejes judíos. Los judíos cristianos o judíos mesiánicos añadieron un elemento a su fe que se hizo cada vez más impopular entre los judíos no cristianos. El concepto del Mesías era un punto de vista aceptado entre grandes segmentos del pueblo judío. Hoy hay mucha gente que dice, no, es que los judíos mataron a Yeshua, o los judíos no creyeron en Yeshua, cuando vemos claramente que dice, era un concepto sumamente aceptado entre grandes segmentos del pueblo judío. La creencia judío-cristiana de que Yeshua de Nazaret era específicamente el Mesías acabó por separarlos de la corriente del judaísmo no cristiano. Este fue un proceso de distanciamiento y no ocurrió instantáneamente. Separación de la iglesia y del Estado. Como demuestra Eusebio, la iglesia original de Jerusalén estaba formada predominantemente por judíos. Este hecho parece olvidarse intencionadamente en el mundo moderno del cristianismo gentil. Las marcas en la historia de esta alineación pueden rastrearse hasta los tiempos más difíciles dentro del judaísmo, entre el año 66 y 72 de la era común. Los judíos mesiánicos se negaron a adherirse a las líneas normativas del partido judío durante los oscuros días de la revuelta contra Roma. Esto fue visto por muchos judíos como una falta de lealtad. Su pérdida de credibilidad dentro de los círculos judíos nunca se recuperó. La culminación se produjo cuando Bar Kokhba fue proclamado el Mesías por líderes del judaísmo rabínico. Rabí Akiva estaba ahí. Por razones obvias, los judíos mesiánicos no podían apoyar ese punto de vista ni la segunda revuelta que tuvo lugar a continuación y que trajo consigo una devastadora invasión romana. Era posible que la separación fuera unilateral. Podría pensarse que los miembros judíos de la iglesia primitiva no se separaron del judaísmo. Pudieron muy bien haber continuado las prácticas de la religión paterna, con ese añadido de fe doctrinal que obligó al padre a tomar medidas de desahucio contra la prole. Un sonido áspero,
Sin embargo, que el líder familiar no querría protección contra fuerzas divisorias, ya sea dentro o afuera. Es probable que algunos de estos judíos mesiánicos se alejaran de la rama principal del cristianismo, formaron una mezcla de fe en el Mesías con un curso en la ley de Moisés, servido en diversos grados. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, registra claramente los argumentos asociados con aquellos en la iglesia primitiva, conocidos como judaizantes. Estaban muy preocupados de que los rituales judíos y las prácticas judías se mantuvieran en su forma naciente de cristianismo. Los judaizantes se acabaron perdiendo ante los convincentes argumentos del apóstol de los gentiles. Pablo, famoso o infame. A Pablo se le culpa con más facilidad de las actuales opiniones cristianas antinómicas, antiley, que sugieren que la ley judía fue anulada. Sin embargo, Pablo nunca negó su herencia. Pablo, el Pablo de los Hechos, nunca polemiza contra la ley y a menudo observa los requisitos del ritual judío, incluso la circuncisión. Hechos 16:3 nos dice: Pablo quiso que éste fuera con él, Timoteo, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Dejó su propia huella inconfundible en la historia judía. Practicó el culto como los judíos, con los judíos como judío. Al igual que Yeshua fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Pablo también fue primero al judío, Romanos 1:16. Cuando Pablo estaba en el campo misionero, visitaba regularmente las sinagogas. En Salamina, Hechos 13:5. En Antioquía, Hechos 13:14. En Iconio, Hechos 14:1. En Tesalónica, Hechos 17:1. En Berea, Hechos 17:10. En Atenas, Hechos 17:7. En Corinto, Hechos 18:4. En Efesos, Hechos 18:19. Además, Pablo mantuvo los votos judíos aparentemente según la forma vigente, Hechos 18:18. Pablo contextualizó con éxito el evangelio en el mundo greco-romano de su época. Es posible que su éxito fuera a costa de los líderes y las prácticas judías de la iglesia de Jerusalén. Pablo no quería tirar al bebé con el agua del baño. Sin embargo, esto es lo que ocurrió a manos de los posteriores líderes de la iglesia gentil. El bebé tiró a la madre por el desagüe y salió de la bañera buscando nuevas emociones en su recién encontrada libertad. Algunos podrían concluir que el bebé se cayó al barro. A menudo se ha considerado a Pablo como el enemigo de los cristianos judíos. En su lucha contra el cristianismo gentil, el cristianismo judío hizo hincapié en el judaísmo de Yeshua. En todos los escritos judeo-cristianos que han llegado hasta nosotros, Pablo aparece como un villano. Todos los diversos grupos y tendencias del judeo-cristianismo se unieron para hablar en contra de Pablo. Sin duda, Pablo ofrecía una perspectiva diferente a la de los líderes anteriores. Los judeocristianos, sus innovaciones cambiaron para siempre la faz del cristianismo. Aunque fue revolucionario en su enfoque, no es necesario suponer que el tipo de fe de Pablo fuera destructivo o incongruente con el desarrollo natural del judaísmo cristiano o judaísmo mesiánico. Al igual que el judaísmo tenía diferentes sistemas de creencia dentro de varias sectas y subgrupos, los judíos mesiánicos no eran todos idénticos en sus creencias y prácticas. El mesianismo judío no era homogéneo. No solo los discípulos y seguidores de los mesiánicos que vivían en Jerusalén y en Galilea siguieron su camino, sino que también hubo otros grupos judíos con diferentes puntos de vista que se unieron al mesianismo. Al parecer, el atractivo de Pablo era más apreciado en los círculos menos tradicionales. Cuando más se alejaba Pablo
Cuanto más se alejaba Pablo de Jerusalén, mejor era recibido. Los líderes de la iglesia en Jerusalén probablemente también apreciaban a Pablo lejos, en tierras lejanas. Tendía a causar menos problemas en casa cuando causaba problemas en el extranjero. Había grupos específicos de judíos mesiánicos que se oponían más vocalmente a las enseñanzas de Pablo, hablando de la secta perdida de los primeros creyentes cristianos, los judíos ebionitas. H.J. Schcoebs comenta su perspectiva sobre Pablo. Simón, que también es Pablo, fue reprochado por ellos por haber intentado aprender de la ley lo que la ley no sabía. Los ebionistas serán tratados con más detalle en el próximo capítulo. Y aquí dice, ebionistas, el pueblo olvidado. Un subgrupo muy interesante, aunque enigmático, de los primeros judíos cristianos eran los ebionitas. Ya hemos dicho que como grupo, con un destino separado y puntos de vista doctrinales distintivos, el judeocristianismo apareció por primera vez en el momento de su separación organizativa del resto del cristianismo primitivo. En este sentido, Epifanio estaba en lo cierto cuando data del origen de los ebionitas y nazoreos de la época de la toma de Jerusalén, el año 70. Y sin embargo, no es una contradicción cuando al mismo tiempo atribuye los comienzos de los nazoreanos al periodo más temprano de la iglesia primitiva en Jerusalén, directamente después de la muerte de Yeshua. Los ebionitas eran ejemplo de creyentes judíos que ponían su énfasis en la vida de Yeshua. Las cosas que Yeshua dijo e hizo durante su vida les aportaron significado y perspicacia. Lo que era de origen divino lo confirmaba, lo que no lo anulaba. Yeshua se convirtió en su principal objeto de fe, práctica y verdad última. A partir de los datos del Nuevo Testamento, los ebionitas originales podrían haber sido aquellas personas atacadas por Pablo en el libro de Hechos 15:5. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos creyentes, diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles guardar la ley de Moisés. Es ciertamente posible que algunos fariseos que llegaron a la fe en Yeshua se hubieran sentido más cómodos alineándose con los judíos cristianos ebionitas. Estos se habrían atrincherado más sólidamente la práctica del judaísmo normativo, abrazando al mismo tiempo el amor de Yeshua. En los debates de Jerusalén, descritos en los hechos, probablemente están presentados varios puntos de vista diferentes. Es posible que la descripción detalle el nacimiento de la secta ebionita. Al menos hay un hecho cierto. En el llamado Concilio Apostólico del año 48 al 49 de la Era Común, descrito por Pablo en Gálatas 2, y con alguna divergencia debida a la tendencia de Lucas en Hechos 15, se hizo prominente un grupo judío cristiano extremista de la iglesia primitiva. Algunos de los creyentes que pertenecían al partido de los fariseos, Hechos 15:5, a quienes podemos considerar como los antepasados de los posteriores ebionitas. Otra consideración presume que el celo de los ebionitas hacia la Torá de Moisés podría haber estimulado la siguiente cita del libro de los Hechos. Y cuando lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que creen y son celosos de la Torá. Hechos 21:20. También es posible que la referencia negativa de Gálatas 2:4 pudiera estar apuntando a los ebionitas. Si este versículo se refiere a los ebionitas, ciertamente los coloca fuera de una forma más aceptada de fe cristiana. Con respecto a estas posiciones particulares sostenidas por los ebionitas, Schcoebs apoya que los puntos de vista anteriores, ya que hace la siguiente afirmación. En la controversia del Concilio Apostólico, los ebionitas representan la rigurosa posición rabínica de la escuela del rabino Shammai. Considera que la soteria, la salvación, dependía de la circuncisión. Como judíos que creían en el Mesías, no podían admitir otra respuesta a la cuestión de que un pagano solo podía convertirse en cristiano o mesiánico mediante la recepción en el pacto judío de la elección por medio de la circuncisión.
El concilio rechazó la perspectiva ebionita y apoyó las creencias de Pablo. Se decidió que los creyentes gentiles estaban exentos, su punto de vista no prevaleció, sin embargo, pues el concilio decidió a favor del punto de vista de Pablo, su opuesto directo, el nosri de los gentiles, el cristianos, no necesita someterse a la circuncisión ni tomar sobre sí el yugo de los mandamientos. El concilio también rechazó la idea de imponer el mantenimiento de las leyes kosher para hacer menos restrictiva la comunión en la mesa con los gentiles. Un comentario con el que no estoy de acuerdo, porque si nosotros estudiamos aún la palabra de que se abstengan de ahogado y de estrangulado, tiene que ver con la matanza ritual de los animales. Y si la matanza ritual era tan importante para ellos, es entonces imaginable pensar que la alimentación kosher, los alimentos kosher eran importantes. Entonces, ahí no estoy de acuerdo con ese comentario, se lo estoy leyendo porque es parte del libro, pero también hay que hacer esa aclaración. Vamos a ver, aquí dice: padres de la iglesia y rabinos enfadados, información sesgada. Los hechos que rodean a los ebionitas son más bien escasos. La información objetiva es más bien escasa. Aparte de saber que existieron cristianos judíos conocidos como ebionitas, la mayor parte del material original existente se ha perdido, y gran parte de la formación de la que se dispone hoy en día procede de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia mencionaron a los ebionitas, nazoreos, galileos, gesaens y los simagians. Lo que ha transmitido de estas fuentes se basó en rumores y fragmentos del material contradictorio conservado por hombres como Justino, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Jerónimo. Eusebio es también una valiosa fuente para los estudiosos ebionitas en la que se ha basado muchos estudiantes. Guardó parte de las memorias del cristiano judío Egésipo en su obra Historia Eclesiástica. También se puede extraer alguna información del material rabínico disponible en la actualidad. Por desgracia, esto solo es posible mediante el discernimiento de lo que a los rabinos no les gustaba de los minim. No obstante, queda en el Talmud y el Midrash tanta polémica anónima y seudónima contra los ebionitas que se puede utilizar como parte del material factual. Los judíos cristianos o ebionitas se incluyen entre los minim, herejes, de quien se dijo una vez que eran peores que los idólatras, pues estos niegan a Dios sin conocerlo, mientras que los primeros lo conocen y sin embargo lo niegan. Rabí Tarfón, alrededor del año 100 de la era común, según la Tosefta en el Tratado Shabbat 13.5. Pero me estoy buscando algo por aquí. Ok. Dice Yeshua. Ahora el autor dice Yeshua, el reformador ebionita. Otro punto interesante de Shoebs que Shoebs hace con respecto al entendimiento ebionita es que Yeshua vino a ser su profeta verdadero, así como a reformar la ley de Moisés. Esto no pudo haber hecho mucho para ganar la popularidad entre los judíos, que no tenían ninguna intención de permitir una reforma importante a la ley de Moisés. Su posición también debió ser muy mal vista por los cristianos, que veían a Yeshua como Señor y Salvador, aparte de cualquier obligación de adherirse a las normas mosaicas. Según los ebionitas, Yeshua tenía verdadero conocimiento de la ley, por tanto, estaba cualificado para imponer las reformas que tanto se necesitaban. Los ebionitas creían que las pericopas falsas estaban contenidas en las genuinas tradiciones de Moisés, porque la voluntad de Dios fue relegada al olvido por medio de una mala instrucción. Las referencias al Nuevo Testamento que confirman estas nociones se dan en Mateo. Los ebionitas se basaron en la cita de Mateo de Isaías. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15 del 8 al 9. Para ellos, este versículo era indicativo de su creencia de que la tradición, a través de la contaminación farisaica, había enseñado los mandamientos del hombre como doctrinas divinas. Esto habría estado de acuerdo con un punto de vista saduceo,
comúnmente sostenido de que la palabra escrita era Dios. Ninguna tradición farisaica podía ser añadida como ordenada por Dios. El punto de vista ebionita fue apoyado por las palabras posteriores de Yeshua cuando dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Dejadlos en paz. Son ciegos, líderes de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en una zanja. Yeshua, habiendo hecho la declaración de confrontación, era el principal candidato para purificar la enseñanza que necesitaba corrección desde la perspectiva ebionita. Aparte de Mateo 15, del 1 al 14, otras declaraciones de los profetas fueron usadas para apoyar el punto de vista ebionita. Entre ellas están Jeremías 8:8. La pluma falsa de los escribas ha cambiado la ley en mentira. Ezequiel 13:9, que afirma que los profetas que ven engaño o profetizan engaño no serán inscritos en el registro de la casa de Israel. Los ebionitas no se detuvieron en demostrar que las escrituras estaban llenas de mentiras, lo que podría haber perjudicado a los seguidores. También restauraron la armonía, explicando que Yeshua, el profeta verdadero, sí restauró el orden y transmitió el conocimiento de este. El misterio de las escrituras, como instrucción secreta a Pedro y a través de él a las congregaciones ebionitas. Según la tradición ebionita, se cree que los apóstoles tenían un don especial de interpretación de las escrituras. Eran capaces de otorgar el verdadero significado a ideas poco claras. Desde el punto de vista ebionita, creían que el Mesías dirigía a los creyentes hacia la verdad y les mostraba cómo separar el trigo de la paja. Dentro de la tradición ebionita, tenían un dicho apócrifo que puede parafrasearse libremente como: convertidos en honrados cambistas, capaces de distinguir entre monedas auténticas y falsas, es decir, pericopas. Básicamente se podría clasificar a los ebionitas como poseedores de una tradición secreta. Yeshua había venido a compartir la verdad de las escrituras con los verdaderos buscadores de Dios. Habría surgido de la cátedra de Moisés y restaurado lo que estaba oculto desde tiempos inmemoriales a los dignos mediante su proclamación. Los ebionitas consideraban que los escribas y los fariseos eran personas que habían perdido su vocación, procedían del lugar de Moisés, pero no podían ver lo verdadero y lo falso como existente en las escrituras. De ahí que los ebionitas se vieran a sí mismos con el deber de corregir los errores de la comprensión bíblica judía normativa, exponiendo las falsas inclusiones. Esto creó una tensión evidente entre los líderes del judaísmo normativo y los detractores ebionitas. Scoeps señala que el punto de vista según el cual los escribas y fariseos podrían haber olvidado las verdaderas enseñanzas de Dios no es totalmente ajeno a la literatura rabínica. Sin embargo, también señala que el maestro que restauraría la verdadera luz desde un punto de vista rabínico no podrían haber sido los ebionitas. La idea de que los escribas y fariseos, los portadores oficiales de la tradición oral, habían olvidado partes de la verdadera enseñanza, mientras que un maestro posterior podría restaurarlas, parece a primera vista muy peculiar y única, pero parece haber sido un tema rabínico, y al menos tiene paralelos en la literatura rabínica, naturalmente sin la aplicación especial de los ebionitas. Desde la perspectiva rabínica, los ebionitas eran definitivamente heréticos, eran apóstatas de Israel y ocasionalmente también como coracistas, ya que Coré fue el prototipo de la herejía contra Moisés. Dos rabinos en particular destacan por haber sido indirectamente responsables de arrojar algo de luz sobre esta gente cuyas doctrinas han sido enterradas en la oscuridad. Se dice que Rabí Eliezer ben Hircanus y Rabí Yehudá ben Ilai tuvieron contacto con los ebionitas a través de algún tipo de debate. Yehudá ben Ilai debe ser considerado el más importante maestro de la ley entre los últimos. Tanaim, en lo que se refiere al ebionitismo, aparentemente tuvo algunas relaciones con los ebionitas, rechazó completamente la idea de las pericopas falsas dentro de la Biblia hebrea. Sin embargo, el propio Yehudá ben Ilai parece haber sido infectado por otras creencias de los ebionitas. Ofreció una perspectiva digna de mención. Creía que el don profético de Moisés era diferente y aparentemente más puro que el de los profetas posteriores, y también opinaba que el Pentateuco, la Torá, así como el resto de la Biblia,
debían haberse encuadernado por separado. Esto, junto con su afirmación sobre la autoría de Moisés de los últimos versículos del Deuteronomio, que describen circunstancias posteriores a la muerte de Moisés, indica que hasta qué punto estaba implicado en la teología ebionita. La opinión de que las distintas secciones del Tanaj tenían distintos grados de importancia escrituraria no era exclusiva de los ebionitas. También se ha acusado a los saduceos de subordinar los profetas de una clase de escritura inferior a la del Pentateuco. La opinión de algunos padres de la iglesia era que los saduceos solo reconocían el Pentateuco y rechazaban los profetas. Esta opinión no tiene apoyo en los escritos de Josefo y por lo tanto es considerada errónea por la mayoría de los eruditos. Un rechazo real es impensable, pero es muy posible que los saduceos solo consideraran canónico la Torá en el sentido estricto de la palabra. Se dispone de ciertas ideas relativas al cristianismo judío primitivo a través de la investigación del material original, fragmentario y de ediciones de segunda mano. Existen dos evangelios judio-cristianos, uno arameo, el evangelio de los nazoreos, y una versión griega, el evangelio de los ebionitas. Ambas obras parecen datar de la primera mitad del siglo II. Es posible que se trate de dos ediciones de una misma obra. En cuanto al estilo literario, Scoeps dice que se inclinan a parafrasear como los Targum y dependen en gran medida del canónico Mateo, que probablemente derivó de los círculos judíos cristianos de la Gran Iglesia. La traducción de la Biblia por Simaco también es un objeto de consideración en un estudio de las fuentes ebionitas. Se cree que Simaco era ebionita. El propio H.J. Scoeps afirma haber sido el primero en utilizar a Simaco como fuente para el estudio de los ebionitas. Los escritos pseudo-clementinos representan la fuente más importante para descubrir las doctrinas judio-cristianas. Estos escritos datan de los siglos III y IV. Las homilias y los reconocimientos pueden revelar huellas que se remontan a fuentes ebionitas. También se cree que Epifanio, el patriarca de la ortodoxia, tenía conocimiento positivo de los ebionitas y que los clementinos originalmente de una forma u otra estaban conectados con ellos. Es importante señalar que Epifanio tenía un sesgo antijudío, a pesar de que era de extracción judía. El obispo Epifanio es un testigo importante en apoyo a las opiniones de los escritos clementinos originales, ahora ya no existentes, que deben asociarse con los ebionitas. Estos parecen derivarse de una obra titulada Los Ascensos de Santiago y de otra llamada Los Viajes de Pedro. Esta última obra fue conocida por Orígenes en la parte del siglo III y se remonta a las fuentes posteriores, en particular un tratado del siglo II llamado Las Predicaciones de Pedro, que a su vez puede haberse inspirado en una contraofensiva ebionita a los Hechos de los Apóstoles de Lucas. Y vamos a dejarle por ahí. La próxima semana vamos a regresar con más información acerca de estos ebionitas y vamos a ver a los nazoreos o los nazrims. Así es que, ¿qué aprendimos este día? Aprendimos que nos hace falta considerar mucho del contexto cultural, porque muchas de las creencias que se tienen hoy en día pueden alinearse a lo que es el ebionismo, otras a lo que es el nazarismo. Entonces, vemos un panorama muy pintado dentro del primer siglo, así como había saduceos, fariseos, celotes, había mesiánicos, y dentro de los mesiánicos empezaron a haber diversos subgrupos que algunos de ellos eventualmente partieron a hacer el cristianismo, otros se quedaron ahí, otros de ahí surgieron, muchos creen que de ahí surgieron los ebionitas, que eran considerados como los judaizantes. Así es que muchas veces tenemos que considerar realmente para quién era esa palabra judaizante, porque ahora tenemos otro elemento que considerar. ¿Eran los ebionitas? ¿Eran aquellos que habían salido de los fariseos? No eran fariseos, creían en Yeshua, pero tampoco eran mesiánicos, así es que se quedaron ahí siendo celosos de la ley, amando a Yeshua, pero no querían aceptar a nadie hasta que no observaran todo como la ley había dicho. Así es que hay mucho que considerar. Yo por eso sigo estudiando, sigo validando información, porque hablar de un tema
hablar, leer el Nuevo Testamento y decir, no, la Biblia dice esto y esto y esto, y así es, sin regresar 2000 años en el tiempo, a través de la historia, los libros, a los contextos geográfico, histórico, cultural, político, religioso, eh, y encontrar que muchas de las cosas que hablamos realmente es porque desconocemos muchos de los factores que estuvieron presentes ahí y tenemos que ser más sabios, regresar al tiempo y considerar mucha de la información que difícilmente consideramos. Regresamos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom, shalom.